tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende la hora que nos esté viendo en este capítulo cuarto, ya el cuarto capítulo de Versus. ¡Primer mes! Van a agarrar este momento y van a hacer un meme. Ya tienen una meme. No, 4. Tampoco. No, sí, no sé cómo cada es quien esto. haga uno, así. Ajá, estamos una. Bienvenidas a todos ustedes, a todas ustedes que nos están viendo y que se unen a esta transmisión. Bienvenidas Adri, Luisa, Meme, Dani. Un domingo más aquí acompañándolos porque traemos un versus muy interesante. Creo que es una continuación del capítulo pasado porque fue Clara Brugada versus Sandra Cuevas. Ahora traemos a dos hombres que se van a estar también disputando la candidatura por la Ciudad de México y estamos hablando del ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así como también el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Son dos personajes muy interesantes en donde las polémicas los han perseguido en esta última semana, que se hablamos de los nexos que tiene un poco Omar García Harfuch con Genaro García Luna, con toda su familia y el historial que hay detrás de él. Y por el otro lado también Hugo López-Gatell hablando en algún momento de la pandemia que fue la imagen y el rostro de esta emergencia sanitaria. Así que para hablar de estos temas, por un lado vamos a tener a Meme Yamel y a Dani Barragán hablando sobre Omar García Harfuch, datos muy concretos sobre Presente. él. Exacto, datos. Así es. Muy técnicos Nada de estamos que a hoy. favor o en contra, aquí No, solamente señor. va a haber datos. Y del otro lado tenemos a Adriana Buentello y a Luisa Cantú hablando de Hugo López-Gatell. No es por nada, pero ayer una amiga periodista me decía, siempre te tocan los equipos buenos. Y yo, No sé. no vamos a decir nada. Sí, algún día. Bueno, se podría polemizar también, pero no lo voy a hacer para no decirle villano a nadie. Pues quédense la siguiente hora porque vamos a estar hablando de estos dos personajes que se están disputando una candidatura aquí en la Ciudad de México, una de las más importantes que van a estar en juego el próximo 2024. Vamos a una pausa y arrancamos con esta transmisión completita, una hora aquí hablando de estos dos personajes. Arrancamos con el versus de esta semana. Bienvenidos a todos ustedes. Déjenos sus comentarios acá abajo. Ya sabe que leemos absolutamente todos. También comentarios que quieran dejar para propuestas. También déjenos el like, por supuesto, y suscríbanse a este Estudio B. Vamos a arrancar con el versus de esta semana porque traemos un tema muy interesante que quiero poner sobre la mesa y que ha estado en estos días también en la palestra para muchos, porque es los candidatos que estamos discutiendo en este momento, Hugo López-Gatell, o aspirantes a la candidatura, Omar García Harfuch, ¿se puede considerar que son de izquierda? Arranquemos por la izquierda. ¿Quieres empezar o empiezo? Empieza. Váyanse a la Sí. izquierda siempre, ¿no? Sí. Váyanse a la izquierda. Claro, yo además apañé este lugar ya fijo. Sí, exacto, aquí. Mi huellita está ahí marcada. No, no es cierto. Pues sí, creo que López-Gatell es muy de izquierda. Toda su trayectoria, toda su familia son personas muy de izquierda, ¿no? La verdad es que creo que es uno de los funcionarios, literalmente exfuncionarios ahora, mejor preparados, con más bases, digamos, y contexto para lo que se dedica. Haciendo un recuento rapidísimo de quién es Hugo López-Gatell, él es, digamos, la primera generación que nace en México, papá y abuelo exiliados españoles, el abuelo, alguien que combatió contra el franquismo y luego contra el nazismo, llega a México, su hijo es médico, uno de los mejores urólogos, o sea, su hijo, el padre de Hugo López-Gatell, exacto, uno de los mejores urólogos que ha tenido nuestro país, su mamá una enfermera de un hospital público, ¿no? Es decir, lo traía en la sangre literalmente Hugo López-Gatell. Hay un perfil que publica la periodista Alejandra Krail y recupera una entrevista con un colega del papá que le dice lo siguiente: siempre le pregunté por qué, a papá de Hugo López-Gatell, si pudo haberse quedado en Estados Unidos donde estudió y ganar un dineral, había preferido volver a México a trabajar. Él siempre me contestó que México le había abierto los brazos cuando no tenía nada, ¿no? Eso es un poco el contexto en el que crece López-Gatell, su sentimiento hacia nuestro país, hacia los temas de salud y justamente hacia la medicina como vanguardia política. Y es algo que lo acompaña todo el tiempo. Estudia en el Colegio Madrid, como la mayoría de los refugiados españoles. Es campeón de oratoria, niño de dieces, ¿no? Así el ñoño ejemplar. Estudió después medicina con una tesis y desde entonces en neumonía. Fue parte del mismo movimiento estudiantil que Claudia Sheinbaum, el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, del que ya
Hablamos por acá contra la reforma para poner cuotas de Carpizo, y por ahí la misma Ale Creel recupera estas entrevistas con sus amigos que decían es que alternaba libros de política y de medicina. Entonces, de izquierda, digo, hasta la médula, ¿no? Me parece. Bueno, para no hacer la larga, maestría en ciencias médicas, hace su residencia en el Johns Hopkins, donde conoce además tiene, a otros personajes que mencionaremos después, pero conoce a Jorge Alcocer en su residencia aquí en México en nutrición, ¿no? Entonces, es decir, trae una carrera y un grupo médico, ya hablaremos de otros personajes como Rui Ridaura, siempre lo pronuncio mal, que se fueron conformando desde ese entonces, ¿no? Fue parte del equipo que enfrentó a la epidemia que surgió aquí de influenza H1N1, pero bueno, es alguien que trae, digamos, desde su genealogía la batalla por la salud. ¿Y cómo se reflejó esto en, digamos, su gestión como subsecretario? Ya para no quitar mucho tiempo, seguramente tú traerás mucho de eso, en las grandes batallas que de verdad él posicionó. Digamos que la COVID fue un asunto que le pasó y que nos pasó a todos, ¿no? No era su bandera. ¿Cuáles sí son sus banderas? La batalla contra la comida chatarra y la batalla contra las cigarreras, que a mí eso me parece el síntoma, digamos, más de izquierda, antiindustria, pro infancias, ¿no?, que puede haber. Y creo que también esa es, digamos, el talón de Aquiles que ha tenido en los medios de comunicación y en la academia. Y ya para no extenderme muchísimo, voy a decir que creo que por eso es una figura que causa tanta polarización. Hay quien lo ama de verdad y hay quien lo detesta como peor que a López Obrador, ¿no? Peor que al presidente, y que le llaman doctor muerte y asesino y demás. Hay que recordar, y pongo nada más algunos datos sobre la mesa, que las industrias que más gastan en publicidad y en la academia son las de comida chatarra, particularmente Coca-Cola. Gasta cientos de millones de dólares cada año en financiar o cofinanciar estudios. Esto está documentadísimo, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay un poquito más de transparencia desde las empresas para hacer estudios con universidades privadas y públicas, con la contraprestación de que se puede quedar con los resultados, ¿no? En México, PopLab publicó un ejemplo de esto cuando se trató el sexenio pasado de subir los impuestos a los refrescos, y casualmente el Colmex, el Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron estudios diciendo que no había ninguna relación entre una cosa y otra. Es decir, así opera la industria en la academia y en los medios de comunicación, que es, creo yo, los dos ámbitos desde los que más se le ha desprestigiado. Lo dejo por ahí porque si no nos podríamos seguir. Adelante, Adri. Creo que hay una cuestión muy interesante cuando sobre todo se trata de analizar dos perfiles, pues con una cuestión bastante técnica, ¿no? Por un lado, en la seguridad, Omar García Harfuch, y por el otro lado, Hugo López-Gatell, que no han tenido cargos de representación popular y que creo que ahora en no sabemos si va a ser mujer o va a ser hombre, eso se va a decidir pues, más tarde, pero analizar el trabajo, el desempeño, pero la ideología para la continuación del propio proyecto del presidente López Obrador, creo que es fundamental distinguir esos dos perfiles. Por un lado, yo pongo en contexto la entrevista que le hizo Juan Becerra Costa a Omar García Harfuch, me parece que ayer o antier, donde cuando le preguntan sobre el caso Ayotzinapa, él dice que no trabajaba para un Estado represor, que él trabajaba para su país. Creo que eso evidencia que no hay una ideología firme dentro de ese personaje, que a pesar de haber dado resultados con Claudia Sheinbaum, pues sí lo pone en una posición dentro del partido, sobre todo para los obradoristas o para la gente que está aquí en la Ciudad de México buscando recuperar ciertos espacios. Creo que eso no, quizás está alguien empujando o buscando un perfil mucho más de izquierda como Clara Brugada, o en el caso de Hugo López-Gatell, que sí tiene muy definida su agenda y que incluso ayer en esta conferencia de prensa hizo un diagnóstico de la Ciudad de México, presenta, digo, a mí de pronto me causa un poco de gracia el hecho de volver a escuchar a este López-Gatell de las conferencias vespertinas, porque le tocó sin duda un momento brutal, un momento que no se esperaba, pues ningún país del mundo, pero que quizá no lo hubiera dado, si no hubiera sido por la pandemia, una posición para destacar como lo hizo, digo, por un lado por la polémica y por el otro lado porque sí, digamos, estuvo
en una comunicación constante con la población y con estas conferencias, pero muy al estilo didáctico de López-Gatell. Empieza a presentar pues una serie de infografías o de mapas de la Ciudad de México. Tiene un diagnóstico que me parece importante en el sentido en el que sí hay una continuidad de esa política social. Hay una presentación justamente que hace de, por ejemplo, áreas verdes de la ciudad, el acceso a la salud, el acceso a la cultura, el grado de marginación. Él dice que quiere humanizar a la ciudad. Por otro lado, creo que sí hay una parte polémica que se utilizó. La parte que menciona Luisa me parece que es importante porque creo que es incluso el eje del propio gobierno del presidente López Obrador, que es la lucha contra estas corporaciones mafiosas. Hablando, por ejemplo, en términos de las farmacéuticas, esta lucha que hubo para sacar del gobierno a estos políticos corruptos que estaban involucrados en muchas de estas farmacéuticas, en estos negocios multimillonarios, y que en respuesta en ese momento de la pandemia, pues empieza una campaña negra en contra de Hugo López-Gatell, que sí me parece que fue impulsada por esas empresas mafiosas, pero también por una televisora que recordamos muy bien, que es la de Salinas Pliego con Televisión Azteca, y pues un llamado a no hacer caso a las instrucciones o a las indicaciones de salud del gobierno del presidente López Obrador. La verdad, viven de publicidad de esas compañías, ¿no? Así es, entonces hubo allí una lucha que me parece que fue muy evidente y que sí hay que señalar algunas polémicas importantes. Más adelante yo creo que lo podremos mencionar, pero en términos generales creo que sí López-Gatell demuestra una continuidad de ese proyecto del presidente López Obrador. Y de este lado, ¿ustedes qué piensan también? ¿Es de izquierda el candidato o aspirante a candidato más bien Omar García Harfuch? Yo solo quiero decir algo como, justo este programa, de entrada sí Harfuch no es de izquierda, no hay manera. Aunque lo ha dicho. Pero Harfuch, muy forzado lo ha dicho y además se acaba de registrar. Pero lo que tienen en común Gatell y Harfuch es que ambos rompieron una promesa. En 2020, Gatell dijo que no tenía lugar para la política. Fue en 2020. Gatell dijo que para él no había lugar en la política porque en 2020 Gatell, cuando estábamos entiendo el contexto, fue hace 3 años, pandemia, lo que quieras. Gatell dice, para mí no hay lugar en la política porque la manera en la que yo participo en la política es diseñando políticas públicas de salud. 2023, febrero del 2023, Harfuch hace exactamente lo mismo. Sí hay una diferencia de 3 años. Todavía Harfuch dices, en febrero dijiste que no lo ibas a hacer y lo estás haciendo meses después. Gatell lo dijo en 2020. Lo que pasa con estos dos perfiles es que defendieron a muerte lo técnico de sus cargos y que son profesionales en el campo y que son expertos en el campo y que la manera en la que ellos participaban en la política era a través de la construcción y de la profesionalización de sus respectivas áreas. Gatell en 2020, todo lo que duró pandemia, 2020, 2021, todo lo que fueron las vespertinas. Gatell defendía 1 y 1000 veces que él no era un perfil político, que no se politizara, que él era un perfil técnico. Una de sus frases más grandes era esa: yo no soy político, yo soy un perfil técnico. Harfuch hizo lo mismo, pero particularmente cuando pasa lo de Harfuch ocurre en febrero de este año, cuando en una rueda de prensa con Claudia Sheinbaum ya empezaba a sonar en las encuestas. Ya empezaba este fenómeno de Harfuch está en las encuestas. Es que es el favorito de Claudia. Es que si Claudia va para acá, entonces Harfuch también. Y ahí se lo preguntan. Y Harfuch respondió a los medios de comunicación, y lo voy a citar: mi trabajo en particular no permite tener una distracción así. Eso fue lo que dijo Harfuch, que su trabajo no podía, y dijo, sería muy malo para la propia policía y muy malo para la ciudadanía. El encargo que yo tengo de la jefa de gobierno es ser jefe de la policía de la Ciudad de México, y eso es lo que desarrollamos todos los días. Le preguntan los reporteros, ¿se descarta o no se descarta de buscar la jefatura? Y él dijo, sí nos descartamos.
soy jefe de la policía y no tengo ningún otro interés. Eso fue en febrero de este año. Entonces, lo que tienen en común, sí, en distintos años, pero es que ambos, cuando les preguntan, dicen que no. 3 horitos después, aquí estamos. E incluso, discúlpame Luisa, e incluso argumentando y sumándole también información a esa parte, por ejemplo, él cuando deja su cargo y dice que ya se va a separar de las filas de la Ciudad de México y que ya va a dejar su cargo aquí, él también dice, ser jefe de la policía no permite agendas paralelas. No nos vamos tan lejos. Hace unos días fue que anunció que dejaba su cargo como secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, ahí va sumando, ¿no? Esa parte de me sumo con Claudia Sheinbaum, pero descarto totalmente ir por la Ciudad de México. Y uno pensaba que cuando decía justo eso, me separo porque no permite dobles agendas, uno pues como que decía, a ver, sí está figurando en las encuestas, pero no se podría, o sea, no se nos haría raro que fuera con Claudia a construir un proyecto de seguridad rumbo al 2024 como secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal. O sea, como que hacía mucho más sentido. Pero incluso en entrevistas que he escuchado de Harfush, una en Milenio, por ejemplo, en la de famoso, ya sabe quién, Café Milenio y demás, están todos preguntándole y le preguntan a Harfush qué onda, ¿no? Y él dice, o sea, es que mi prioridad es Claudia. O sea, la prioridad que tiene Omar es construir el proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿en dónde queda la Ciudad de México? Y yo sé que ahorita Dani va a dar como muchos más datos, pero creo que aquí es importante también ver ¿quién es Omar García Harfush? Yo creo que tendremos que hacer ahorita una rueda particular de lo que es las polémicas de ambos, en donde entrará Ayotzinapa de este lado y de ese lado entrará pandemia y muchas otras cosas. Pero particularmente el antecedente político que tiene Omar es su papá, Javier García Paniagua. Y su abuelo. Y su abuelo. Su abuelo que fue gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa, cuando fue lo de Tlatelolco. El papá, un año antes de que naciera Omar, estaba buscando la presidencia de la República. Un año antes de que naciera Omar García Harfush. Su papá aspiró a la presidencia de México en el 81, fue senador, fue director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, particularmente en el periodo de la Guerra Sucia de los 70s. En el 80, su papá lo designan como secretario de la Reforma Agraria y se convierte en líder nacional del PRI. Fue secretario de Protección y Vialidad en el Distrito Federal, 88, 91, 93, y su último cargo fue director de la Lotería Nacional con Salinas de Gortari. Fallece en el 98, Harfush tenía 16 años cuando fallece su papá. Ese es el antecedente político que tiene Omar. O sea, perfiles que participaron en la política, pero que nunca dejaron su cercanía con la seguridad. Harfush hasta este momento saca ese lado político, porque todo había sido, o sea, todo antes de esto había sido técnico, seguridad. 2008 es cuando Harfush entra a la coordinación de inteligencia de la Policía Federal, o sea, es en 2008 cuando él ya entra formalmente a la Policía Federal, pero pues antes es que sí estudió Derecho en la Universidad Intercontinental, además tiene la licenciatura de Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México y se especializa en seguridad en Harvard con el programa del FBI y de la DEA. Entonces, toda la preparación que tiene Omar sigue como la bonita tradición familiar. Esa bonita tradición de ser secretario de seguridad, de estar muy involucrado en el área de seguridad, y la parte política la saca hasta ahorita. Después de haber dicho que no, que sí, que no, se registra en Morena. Y lo que le preguntan siempre es, ¿eres de izquierda? Y la respuesta que da Omar es, le da la vuelta épicamente a decir que es de izquierda, pero dice, mis ideales y mi convicción y mi forma de ser son así, ¿no? O sea, como que te aplica la de yo no me defino o no me definía como alguien de izquierda, pero siempre pensé así. Y también ha dicho en otras entrevistas que sobre todo en este periodo que ha trabajado con la jefa de gobierno, que trabajó con la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y que trabajaba bajo las políticas de Andrés Manuel López Obrador, se identifica con resolver las causas y te pone ejemplos de lo que hacía. Entonces, él dice, si bien yo no me identificaba con una corriente política, en los hechos sí lo era. Que ahí es donde sí le gana a Gatell, porque Gatell pues sí viene con más datos y más de, o sea, pues sí soy de izquierda, sí me aventaba ahí mis les pleitos. pregunto algo, lo que nos decía Luisa de la familia, se dice mucho que no hay que juzgar por sí, estoy de acuerdo. por los hechos de la familia. Ok, pero podemos cuestionarnos cómo fue formado un personaje con dos personajes como su abuelo y su padre. ¿Se puede uno preguntar en términos de derechos humanos cómo fue formada esa, si es alguien que no se quiere pronunciar abiertamente de izquierda y quien se acaba de registrar o acaba de empezar a militar en Morena? Nos podemos preguntar cómo fue formado ese ser humano con esos dos personajes en su familia. Sí, ese es el punto en el que
no coincide del todo al momento en el que tú me pones, por ejemplo, al asunto técnico y lo político, de que no es un perfil político. Creo que en México el asunto de la seguridad y el asunto de la policía es 100% político, ¿no? O sea, los encargados de la seguridad pública han estado, y sobre todo el papá de Harfuch y el abuelo, han estado metidos 100% en asuntos políticos. Otro asunto sería, otra historia tuviéramos, si los encargados de seguridad estuvieran encargados en tareas técnicas, ¿no? Pero desafortunadamente, y con estos ejemplos, no es así. Yo ayer platicaba con una amiga y le decía, no, sí es que lo de su familia, pero ¿cómo es que si está en Morena, entonces su pasado ya no importa? Me dice, no, claro que importa, porque pues no se está dedicando al arte, no se está dedicando a la música, se está dedicando a lo mismo que su familia. Entonces, no puedes poner a Harfuch aquí y a un Marcelino García Barragán y a un Paniagua del otro lado. Son el mismo paquete porque él sigue una tradición familiar. Su abuelo, su papá y él. No son esos dos personajes un símbolo que nadie puede poner en duda. Son un símbolo de dos episodios de los más terribles de la represión en este país, que es primero el del 68 y segundo el de la guerra sucia de los 70s, que todavía hasta la fecha seguimos sin saber mucho de lo que ocurrió, ¿no? Incluso o sea, creo que lo de Harfuch es estar en el lugar correcto en un momento en el que se abre una oportunidad. Si Harfuch estuviera frente a la oportunidad de ser candidato a la jefatura de gobierno en 2018, estaríamos hablando de un priista, porque eso era, pertenecía a los partidos, estaba trabajando en ese momento para el gobierno de Enrique Peña Nieto, sustituye a Tomás Herón, o sea, eso... En una cúpula, exacto, porque no es como que era, como él dice, ay, trabajábamos no sé cuántos miles de policías. Es mentira. Sí, Mirley, pero no eras un raso, claro. Además, también incluso él ha como minimizado su linaje, diciendo, a mí me tocó desde abajo. No se puede, o sea, es realmente... Tendríamos que ser todos muy ingenuos para creerle eso, ¿no? Que los apellidos en una estructura como lo es la policía no importan, ¿no? Entonces está en el momento correcto porque está del lado que ahorita conviene estar, que es el de Morena, ¿no? Así de, no, puede ir por ciertas causas, pero si nos vamos a un Harfuch de hace algunos años, de antes de 2019, que es cuando ya entra al gobierno de Claudia Sheinbaum, estaríamos hablando de alguien que trabajó con García Luna, que también ha querido minimizar, que trabajó para Enrique Peña Nieto en una unidad que tiene todavía muchas deudas pendientes y carga con muchas dudas y muchos señalamientos, pero ahorita como está en Morena, creo que sí hay como un lavado de cara de ese pasado de Harfuch, ¿no? Así de, no, es que ahora ya es bueno. Pues quizás no. Me metí a leer, por ejemplo, leía una usuaria que nos sigue, que se llama Sofía Geste, que hablaba de algo que se llama justicia restaurativa. No, yo en cuestiones de derecho no sé mucho, pero me llama mucho la atención, que sí es, o sea, los conceptos técnicos son los procesos que buscan que el victimario reconozca el daño causado a la comunidad e intente repararlo. De Harfuch hasta el momento, en un asunto de que él ya está como militante de Morena, recién estrenado, que ya busca gobernar una ciudad que es bastión de la izquierda, que lo platicamos la semana pasada, no le he escuchado que se ponga pues él como un elemento que pueda ayudar a abonar herramientas en un caso que está también tambaleando al gobierno mexicano, que es el caso Ayotzinapa. Claro. O sea, no dijo, me voy a poner a disposición de las autoridades. Yo no tuve que ver, pero me pongo a disposición. Supe esto, me pude haber leído esto por acá, qué pasó con los datos, qué pasó ese día en Ayotzinapa. O sea, no le he escuchado nada. Pero además dices lo de Tomás Herón, porque después, o sea, no solamente estaba dentro de las fuerzas que él dice estuvo en la gendarmería, ahorita si quieren abordamos como más esta parte, sino que después entra en sustitución de Cerón. Cuando estalla lo de la guerra sucia, o sea, lo de la verdad histórica, o sea, cuando le estalla en la cara, o sea, que de por sí desde el principio, la reunión está en la agenda de Sidronio, o sea, todas esas cosas, bien lo dice Dani, o sea... Además negó estar allí hasta que el diario El País se lo sacó y todavía hay una deuda de que él no ha respondido, según lo que comenta Pablo Ferri, que hay días, por día, o sea, no ha respondido justamente en dónde estaba, porque sí decía que estaba pues en Michoacán, pero si no hubiera sido por El País, pues no lo hubiera reconocido.
Y ahí entra también o sea, la fiscalía también lo señala en esas reuniones. ¿Y qué ha pasado con eso? No, y si su mérito mayor que él presume es la capacidad de investigación y llegó a estas áreas y decidió no investigar a sus antecesores. Es que hay un tema con Harfush. O sea, cuando él llega, o sea, en donde ha estado se ha logrado resultados. Por ejemplo, cuando está en Guerrero, Quiero sí pelear logró, eso después. O sea, sí logró una reducción en la incidencia de homicidios. 2 años después está ya Ayotzinapa. En la Ciudad de México sí logra una reducción de los homicidios, o sea, de los actos violentos que le competen al fuero común, sí lo logra. Pero tienes casos que también, o sea, está Unión Tepito, o sea, todavía tienes mucho movimiento. Y además tienes el atentado en su contra que se lo adjudica el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, o sea, sí da resultados, pero no es, o sea, digamos que son resultados que eventualmente tienen un bachecito. Y no diría bachecito, es una cosa que dices, a ver, espérate, o sea, sí, muy padre, y entonces luego... Y ahí yo polemizaría un poco eso. Bueno, no, adelante. A ver, ahí voy, antes de que se me vayan mis apuntes. Ok. Creo que es muy importante para medirlos en un versus justo, ver a dónde llegaron y de dónde venían sus áreas, porque efectivamente el ámbito de la seguridad estaba controlado el sexenio anterior por un grupo al que es afín, o digamos con el que tenía una relación, ¿no? Y digamos, o sea, no eran ni enemigos ni desconocidos, él llega a un terreno cómodo. López-Gatell, perdón, o sea, la Secretaría de Salud, no sé si ustedes recuerden, Mercedes Juan López, había sido presidenta, según recupera PopLab, de FondSalud, organización patrocinada por las principales empresas farmacéuticas hospitalarias de alimentos y bebidas en México, había sido consejera de Coca-Cola, ¿no? Esa fue nuestra secretaria de Salud. El sexenio pasado se opuso, ¿se acuerdan de este etiquetado claro de verdad? Para hacer un etiquetado claro que le convenía a Coca-Cola, es decir, López-Gatell llegó a una Secretaría de Salud entregada a la industria, completamente. O sea, cambiar contratos, cambiar lineamientos, ¿no? Normas, pues, era enfrentar a, o sea, un cáncer de corrupción y de conflicto de interés súper arraigado, a diferencia de Harfuch. Ahora, ¿Harfuch dio resultados? Sí, pero ¿cuántos de esos resultados son de Iztapalapa? ¿Cuánto de la disminución de incidencia de delitos fue en Iztapalapa y por eso se nota tanto? ¿Y cuánto de eso de verdad es él y de verdad es Clara Brugada y la estrategia, por ejemplo, de las causas, ¿no? ¿Cuánto es esta estrategia focalizada justo de Pablo Vázquez, ¿no? Que también es un técnico muy importante sobre prevención? Es decir, como decían ahorita, creo que cayó muy bien parado en un momento muy específico que supo capitalizar muy bien porque a eso se dedica. Trae toda la escuela, no solo de su papá, también de su mamá, que no se nos olvide eso. Y ahí cuando decíamos origen es un poco destino, las parejas creo que, o sea, no está chido valorar a alguien con base en con quién andas, pero es sintomático, ¿no? Si uno busca Hugo López-Gatell, hablando ahí de quién es el novio de México de verdad, porque eso ahora se cubre en la prensa. Si uno busca Hugo López-Gatell, déjeme encontrar exactamente el otro. Si uno busca Hugo López-Gatell, la palabra más buscada en Google junto a él es esposa. La gente quiere saber quién es su esposa. Si uno busca Omar García Harfuch, es María Sorté, ¿no? Y por ahí, obviamente, Ninfa Salinas. Ahora que digo, él no lo ha confirmado, pero bueno, incluso publicaciones cercanas a TV Azteca como Cuna de Grillos sí lo han hecho, ¿no? Entonces yo ahí, en el tema de resultados, no le quiero quitar mérito porque efectivamente las cifras de la ciudad no mienten, pero creo que fue un conjunto de factores y López-Gatell dio resultados en todos los ámbitos de salud, a pesar de que tenía mucho en contra. Nunca vimos, ¿quién es el subsecretario de salud del sexenio de Fox? Del de Calderón, del de Peña Nieto, ¿no? O sea, nunca habíamos hablado de un subsecretario de salud, a pesar de que, por ejemplo, a partir del 2000 con los gobiernos panistas, la obesidad aumentó en 40%. ¿Cómo no? Si es un presidente que puso Coca-Cola, ¿no? ¿Era Julio Frank? Subsecretario. Pero no, o sea, fue secretario, no subsecretario, que era el cargo de Gatell. Que sería el Jorge Alcocer, ¿no? No el López-Gatell. Exacto. Claro, porque esas figuras no existían. Digo, claro que la pandemia obviamente le dio toda esta visibilidad. Pero bueno, o sea, yo sí creo que, digamos, no se pueden medir exactamente igual, justo porque uno llegó a territorio literalmente enemigo y un enemigo que además controla en gran parte, no todo, a la academia y los medios, y el otro al revés, cayó en blandito, cómodo con los medios, ¿no? Cómodo con el entorno. Entonces, la verdad es que sí, es muy difícil ser justos en esta evaluación, porque además la información que nos llega está filtrada por ambos bandos. Uno que lo quiere mucho
y otro aquí a nuestro personaje que pues no lo han querido nada. Pero por otro lado, o sea, están planteando aquí ya las polémicas en las que se han visto envueltos, ¿no? Por un lado, la parte de Ayotzinapa, todo el pasado que tiene Omar García Harfuch y también el enfrentamiento que ha hecho López-Gatell con las empresas, ¿no? Que también es un distintivo y que él sabe que estas empresas también se van a movilizar para los siguientes meses, tratar de detener esta campaña que vaya a iniciar. Estas dos polémicas los llevan a ese punto también por la parte de la academia, ¿no? O sea, por un lado, Hugo López-Gatell está muy metido en la academia, está muy metido en la ciencia y de este lado es el tema de la seguridad, ¿no? Los dos, si los ponemos como expertos en ese tema, ¿qué tanto también les puede ayudar que sean tan expertos en su materia para conectar con la gente y con la ciudadanía? Que al final de cuentas, la ciudadanía lo que quiere ver es resultados, quiere ver una respuesta pronta para ellos, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué tanto le va a costar a Hugo López-Gatell quitarse esa máscara de epidemiólogo, de toda esta lucha que ha hecho y que sea algo tangible para ellos? Los ataques, sobre todo, porque esta campaña negra, porque hay que reconocer una parte, la polémica también creo que la generó el propio Hugo López-Gatell con varios episodios durante un momento, esta pandemia que no estaba, pues no, obviamente no se planea, sorprende a todo el mundo y pues cuando no se sabe los alcances de un virus, de una circunstancia sanitaria, pues es muy complicado el dar quizá información muy dura. Todo el mundo estaba a la expectativa de qué era ese virus, de qué tipo, cuál era la mortalidad o los alcances, etcétera. Creo que ahí tuvo muchos momentos también en donde se evidenció soberbia, donde también se subestimó la pandemia y aunque se entendía que nadie sabía en ese momento sobre el virus y estamos creo que aprendiendo los alcances y de los efectos, incluso long COVID que bueno ha afectado pues a todo el mundo, pero sí se aventuró, siento que por un lado a tener polémicas con el tema incluso del cubrebocas, que fue un tema que le solapó el propio presidente López Obrador cuando él llegó a decir que el presidente tenía fuerza moral y no de contagio, ¿no? Sí, creo que ahí hubo una irresponsabilidad de ambos, proyectada además también pues muy pocos fallecimientos, ¿no? Que decía que si eran 60,000 iba a ser como catastrófico y que pues en realidad las cifras oficiales, porque hay también pues todavía una polémica respecto al subregistro, pero de 333,333, así está el último dato, de los últimos datos que tiene la Secretaría de Salud, pues fue mucho más problemático el alcance que tuvo la pandemia y que creo que sí, en términos de comunicación hubo momentos que no supo cómo lidiar con la campaña negra. Y también no supo lidiar con algunos cuestionamientos razonables. Yo veo que, por ejemplo, el presidente en las conferencias mañaneras, hay un López Obrador cuando inicia las mañaneras y hay un López Obrador ahora, obviamente hay un desgaste natural de la conferencia mañanera, pero en el caso de Hugo López-Gatell sí se notó, pues digamos, López Obrador es un político ya hecho en terreno, ¿no? O sea, caminado todo el país un montón de veces. En el caso de Hugo López-Gatell sí se veía ya el desgaste físico y que además también, si se acuerdan, lo cacharon en unas vacaciones cuando estábamos en pleno pico de la pandemia. Y cuando le pedía a la gente que desde casa. Exactamente. Entonces creo que ahí sí hay algunas contradicciones y que lo peor del caso no son, porque los errores, todos cometemos errores, sino que no hubo de su parte tampoco ninguna posibilidad de pedir disculpas, de rectificar, de reconocer ese error. Creo que nos hacen falta políticos que asuman esas culpas. Se entiende que frente a una campaña negra no querían como bajar la guardia de ninguna manera. Sí creo que ahí hay un tema en donde él puede responder, digamos, por términos o en términos de estas políticas públicas muy importantes contra estas mafias corporativas, farmacéuticas, pero creo que allí el que Morena se decidiera por ese perfil iría quizá un poco limitado para alcanzar las clases medias que creo que fueron las más tocadas con esta campaña negra. Entonces, en el caso de García Harfuch, pues es un perfil que
pues la propia oposición arropa. Yo ahí quisiera argumentar algunas cosas de lo que dices. O sea, es verdad todos estos errores, pero creo que sí hay que diferenciar entre errores personales, o sea, polémicas literal de Hugo López Gatell y de función pública, ¿no? Que ahí, por ejemplo, pues sí, o sea, Omar García Harfuch, todas las polémicas que tiene son de función, o sea, de literalmente haber estado trabajando. Estas pues son más bien personales. Yo ahí diría... Pero políticas, más bien. Yo creo que políticas. De comunicación, como bien dice, exacto, no técnicas, pero políticas. Yo no me puedo imaginar lo que es, o sea, digo, todas nosotras hemos tenido, me imagino que nuestra audiencia también, jornadas de trabajo horribles. Imagínate la mañanera, la conferencia de la tarde, estar, o sea, monitoreando todos los estados, la pandemia, 7 días a la semana por no sé cuántos años, ¿no? 2, 3 que se aventó. O sea, es una locura la jornada que tenía Hugo López Gatell. No lo justifico, pero tenía las vacaciones merecidísimas. No, el descanso es una torpeza absoluta de comunicación. Completamente, ¿no? Totalmente, no. Una torpeza absoluta. Bueno, su esposa está embarazada después, o sea, digo, una que acaba de pasar por eso, manas. O sea, la que está mencionando fue cuando estábamos en medio del confinamiento. Sí, y él salió. el primer año. Todo el mundo entendió el descanso, pero él le decía a la gente, quédense adentro. Exacto. No viajen, además. Ajá, y el él descanso sale, se lo hubiera tomado absolutamente. Y en vez de decir, oye, ¿sabes qué? La regué, lo que quieras, se defende y decía, es mi vida privada. Y después de eso, es un error de ahora sí, comunicación. salgan al aire libre. Ahora, también es cierto, bueno, eso es indefendible, de acuerdo. Nada más ahí rapidísimo. Hasta una conversación que tuve hace muy poco con alguien que monitorea de cerca estos temas, entendí, porque yo decía, a ver, López Gatell, justo esto, ¿no? No hay lugar para la política, como que defendió tanto que sus decisiones eran con base en lo técnico y no en lo político, que esto a mí me parecía un balazo al pie. O sea, a mí cuando se empezó a filtrar, pues lo platicamos en este espacio también, ¿no? Empezó a sonar por ahí en el gremio. Yo decía, pues qué mal, porque claramente a quien le quita votos es a Clara, ¿no? Digamos, la gente de izquierda estaría entre Clara y López Gatell. La demás gente, supongo, no quiero ponerle calificativos, pues Harfuch, estas clases medias que dices desencantadas o que quizá no conocen el trabajo de Clara y que no les gustó López Gatell por esta campaña o por lo que quieran, votarían por Harfuch. Pero ahora no sé, porque está este tema de paridad de género. Si tiene que ser un hombre en la ciudad, la única opción iba a ser Harfuch. Si entra López Gatell, entonces ya también digamos que Morena se cubre poniendo una opción de izquierda masculina. O sea, ahí no sé si Mario está viendo algo que nosotros no, y entonces es darle con este miedo de perder la ciudad como algo a todas las gustos. Nada más para cerrar, con esta misma persona que platicaba, me decía, Salvador Allende también era médico, ¿no? La diferencia de tener un técnico médico y quitarse ese, o sea, más bien, si eres médico técnico, cirujano en su caso, no tienes que quitarte ningún estigma de la academia. Si eres policía, sí. O sea, sí hay una diferencia muy grande en lo que preguntabas de cómo se quitan, digamos, su bagaje y su encasillamiento. Un encasillamiento no es problemático, creo yo, y el otro sí. Entonces ahí sí el reto para Harfuch es gigantesco y creo que para López Gatell la verdad hasta juega a favor. Y hace unos momentos, Dani, tú ya hablabas muy claro de Omar García Harfuch y cómo podría reconocer su participación que hubo en el caso Ayotzinapa, ¿no? Esta semana hubo una conferencia de prensa de Alejandro Encinas en donde también se le cuestiona sobre la participación que tuvo Omar García Harfuch y termina diciendo Encinas, sí. Ahí está, es correcto, no presenta la lámina en la que se vincula a Omar García Harfuch en esta junta de autoridades de gobierno de Peña Nieto, en donde se crea la verdad histórica. ¿Qué queda ahora para Omar García Harfuch después de que en esta conferencia que se vio miles y miles de veces por el caso y porque se cumplieron 9 años de este caso Ayotzinapa, qué le queda ahora a Omar García Harfuch para reconocer? Porque lo dijiste hace un momento, ¿no? O sea, hay que reconocer los errores y salir a decir en su momento que sí estuvo ahí presente. Sí, creo que se les nota porque eso también es algo que tienen en común Gatell y Harfuch, que ninguno de los dos ha sido votado. O sea, en su currículum no hay ningún cargo público y sí sorprende que ya de plano se lancen a una competencia tan grande que es gobernar la Ciudad de México, ¿no? O sea, entonces se nota mucho y lo podría también decir porque esto que vimos, que me pareció muy triste, por decirle de alguna manera, del club de fans de admiradoras de Harfuch. El comandante Bombón. Tengo un amigo que le dice que es el comandante Bombón. O sea, el destape, el evento fue, híjole, amé una señora bien grotesco. que le digo,
¡ay, te voy, papucho! Y yo, señora. Sobre todo porque ya pasamos por Peña, ¿no? Claro. O sea, Sí. Es lo que dije, o sea, eso que debió haber quedado guardado como un episodio bochornoso que inició en el Estado de México en la campaña de Peña Nieto en 2005 cuando quería ser gobernador. O sea, imagínense ver las calles horribles del Edomex, que algunas continúan así, con una lona de club de fans de Peña Nieto, ¿no? Porque la sabía, ¿no? Peña Bombón, te quiero en mi colchón. Sí, o sea, yo dije, no, eso ya quedó atrás, ya evolucionamos todos, pero no, o sea, hay ese tipo de apoyo, obviamente también lo está capitalizando este asunto de ser el Batman de la Ciudad de México, de ser el Terminator, o sea, se le nota también que eso se lo pusieron sus cuates, ¿eh? Yo no lo daría por bueno. O sea, por ejemplo, cuando se destapa, está el club de fans atrás de él en apoyo, ¿no? Pues el Partido Verde, Jesús Esma es quien le dice esto de estamos en Batman, cuando fue a comparecer. por Dios. La señal O sea, en el de con- Ciudad Gótica, o como algo así decía, ¿no? En el Congreso vas La a que te batiseñal. cuestionen, ¿no? Los partidos... Pero sí, fue bueno. cuando le llevaron su muñeco. Ajá, entonces, o sea, creo que pues seguramente va a haber un deslinde de ese tipo de apoyos, pero pues deslinde ya al estilo Morena, que es, ay, no se desborden en apoyo, pero gracias, y ahí continúa, ¿no? Como ya lo vimos, ya sí les puedo decir, ya un deslinde estilo Morena. Pero les voy a que es decir nada más solamente quién en apoya a Omar García Harfuch. ¿Se acuerdan de este panista del aula azul Gonzalo Espina que salió Sí. bien abrazado de Claudia Sheinbaum? Sí. Atacando a Ahí andaba. Clara Brugada hace Sí. unos meses, pero ahorita anda en la campaña de Harfuch. Ajá, o sea, y creo que ese es un punto importante porque sin lugar a dudas es un candidato de Claudia. O sea, ahí yo, la verdad, yo no le batallaría tanto porque apenas se afilió a Morena. El hombre pues sí batalla para decir soy de izquierda, de hecho repite una respuesta como automatizada a la pregunta de ¿es de izquierda? Así pasó con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, le preguntan ¿es de izquierda? Yo estoy con los principios de López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero es de izquierda. Yo estoy con los principios, o sea, como policía, así con esa formación de súper estricta, robótica, de Terminator, ahí sí, ¿no? O sea, siguiendo como una especie de guión. Creo que sale como esta opción para la parte de Morena que buscará ser pragmática y querer amarrar la Ciudad de México. Porque ya está confirmado por Alejandro Encinas que el nombre de Harfuch sí está en este informe de Ayotzinapa. Yo también le leía... En las bitácoras del grupo, ¿no? En las bitácoras. Está en la Para agenda de verdad Sidronio. histórica. O sea, está en la agenda de Sidronio. Está 100% confirmado. Yo justo le leía a Temoris Greco sobre este asunto. Es tan sencillo. ¿Por qué no ofreció su testimonio sobre los nuevos crímenes en marcha cuya planeación fue observador directo? Cuando ya llega a la oficina de Cerón, ¿qué hizo para averiguar el papel de su antecesor y de los funcionarios ahora bajo su mano en la fabricación de la mentira? ¿Qué hizo para llamarlos a cuentas? O sea, queda un Harfuch que está emocionado, lo siento incluso hasta deslumbrado con la opción, que se le pone ya sobre la mesa de ser el próximo jefe de gobierno, porque aparte y desafortunadamente las encuestas pues lo respaldan, o sea, sale incluso muy por arriba de Brugada, hasta en reconocimiento, ¿no? O sea, la gente conoce más a Gatell, conoce más a Harfuch que a Clara Brugada, entonces lo siento con mucha ventaja, lo siento deslumbrado y es muy desafortunado porque solamente quedaría porque está, y yo no voy a salir de eso, en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero es un policía que hasta hace algunos años estuvo en una de las oficinas que ahorita todavía ha quedado con muchas deudas en cuanto a la cuestión de los normalistas y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, y pues se va a quedar en eso hasta que él no diga, más allá de lo del club de fans, más allá de que yo no tengo, yo vine desde abajo, no soy de mi abuelo ni de mi padre, hasta el momento en el que él diga, ok, me pongo a disposición y voy a cooperar. No necesitan meterlo a la cárcel en lo absoluto, ni señalarlo como uno de los culpables, eso ya se verá adelante, pero que coopere. Un centímetro que ceda en ese No, porque punto, ha sido opaco, se vería porque ha sido distinto, opaco. pero no la ha hecho. ¿Le Ah, ayudaría, eso- Meme, eso que lo reconozca? Es que ya es muy tarde. O sea, ya es muy tarde. Hay algo que, o sea, ahorita decía Dani que, o sea, es un perfil, o sea, que sí es político porque la seguridad, sobre todo en las áreas en las que ha estado, va muy ligada a la política. Pero yo quiero, o sea, ponerlo como desde el otro punto de vista y a eso va él, el momento en el que está y en la ola en la que se sube.
Si volteamos a ver a un Omar García Harfuch, ves sus declaraciones, ves sus entrevistas, ves su actuar y te vas a su currículum, Omar se ha estado subiendo en las olas. Cuando estaba en 2008, cuando está con la Policía Federal de García Luna, él ha negado que estuviera cercano a García Luna, que estaba muy lejano a la estructura a la que él, pero sí con Cárdenas Palomino, y aún así era el jefe de su jefe, pero de la misma célula. Bajo esa lógica, entonces queda como una nube de decir, estamos hablando que la policía en ese entonces, y desde su papá, desde antes de su papá, ha sido catalogada por ser una policía de montajes, ser una policía de torturas. Omar García Harfuch no hizo nada, sí hizo nada, o sea, quedan como muchas nubes ahí, queda como en blanco. ¿Qué pasa con Omar? Cuando incluso decide ser policía y decide dedicarse a lo mismo que se ha dedicado, ahora sí que la tradición familiar, ¿por qué lo hace? O sea, ¿queda el por qué? O sea, ¿qué visión tiene Omar o cuál es la visión que tiene Omar de la policía? Porque la que tiene el resto de la población no es la mejor. O sea, las policías, y menos la federal, eran policías que digas, qué honrosos. Y no quiero seguir con ese estigma, porque yo sí, y llámeme quizás una persona optimista, como quieran. Yo quiero pensar que incluso en los peores lugares hay gente rescatable. O sea, yo quiero pensar que incluso dentro de un área tan oscura como es la policía, hay gente que sí quiso entrar por vocación y que sí quiso hacerlo, pero el sistema es mucho más grande que él. La pregunta es, ¿eso aplica para un Omar que viene con un linaje de policías y que llegó a una secretaría en donde sí pasa de cadete o no? O sea, sí va como escalando, pero pues vienes, o sea, te traes el nombre. O sea, traes el nombre de atrás. En 2008 entras a la policía, pero ya entras a coordinar un lugar. O sea, yo no conozco cuántos policías entran y dicen, ¿sabes qué? Ahora vengo a coordinar. O sea, lo mandan a coordinar un estado. O sea, apenas entra la Policía Federal Preventiva, luego le dan un estado. O sea, yo sé cómo... Que era Guerrero. Sí, por eso es importante esto que fue dices. En 2012. En 2008, cuando entra la Policía Federal, le dieron a nivel nacional de investigación. Esto del clasismo, cuando decimos no queremos un policía de jefe de gobierno, como que mucha gente ha hecho esa lectura, ¿no? Como, es que eso es un sesgo clasista. No es verdad. La policía, hay un porqué. a ver, espera, esto que dices, exacto, hay un porqué, ¿no? Y esto que dices se ha caracterizado por ser torturadora y opaca además, también un poco para qué existe, ¿no? No es que no haya gente que efectivamente en funciones hace un papel súper honroso y, ¿no? Pero la policía existe justo para contener, ¿no? Y la verdad en esta ciudad también para proteger la propiedad privada, ¿eh? Porque a las personas, claro, a las mujeres, no. Pero además la base, tanto del ejército, de las Fuerzas Armadas como la policía es una cosa y las élites, las cúpulas son otra. Sí, a eso justo quería llegar, porque, o sea, si haces la comparación, ahorita lo decías, Luisa, a ver, o sea, no, digamos que el estigma de salud a Gatell no le va a pegar. ¿Por qué? Porque Gatell, por ejemplo, cuando le tocó estar con Calderón en la influenza, se oponía a las políticas de Gatell. O sea, sabemos que Gatell no estaba de acuerdo con la estrategia de Calderón. O sea, lo sabemos, que no estuvo de acuerdo con que desaparecieran Birmex. Lo sabemos, pero tenía un cargo todavía mucho más atrás que no le permitía tener una relevancia, y ahí tenían a los famosos doctores que dijeron que iban a erradicar la pandemia en 8 semanas. Entonces, o sea, bueno, entonces sí, como que Gatell ha sido dejaron como nos congruente, dejaron, los que nos dejaron como nos dejaron, pero Gatell ha sido congruente en que incluso cuando trabajó en administraciones pasadas, fue un rebelde, o sea, fue un rebelde de la institución y del sistema. A eso regresó con Harfuch. Harfuch, cuando estaba con Calderón, no escuchamos a un Harfuch que se rebelara o que fuera un policía porque policías y elementos hubo que terminaron en la cárcel. No lo vamos a escuchar. Hasta ahorita que no ha hablado nada. Cuando fue con Peña Nieto, lo mismo. O sea, pasas de una estrategia de Calderón, cambias a una estrategia de Peña, y tampoco escuchamos que fuera el rebelde el que cuando entra en lugar de Tomás Herón, dijera, porque aparte estamos hablando de Ayotzinapa, pero se les olvida Pegasus. O sea, también entra a la dependencia y a Tomás Herón, que había traído Pegasus, y no escuchamos. O sea, como que siempre ha estado... exacto, entiendo que esto pudiera funcionar con los militares, por el régimen militar que es de seguir instrucciones, y que pudiera reflejarse un poco dentro del policía, pero si vas a hacer este cambio y quieres convertirte, o sea, quieres dar el paso adelante y decir, quiero ser jefe de gobierno, lo que te van a cuestionar es justamente eso. No, porque en la seguridad también es algo, o sea, es justicia. No, y con Alejandro y Álvaro lo dijo muy claro en esta misma entrevista que refieres. Le dicen, oiga, o sea, ¿cómo si trae usted este operativo de seguridad va a salir a hacer campaña cercana con la gente? Sí, bueno, vamos a tener que adaptarla.
oiga, ¿quién es su pareja? Porque la neta, en este caso importa porque puede ser un posible conflicto de interés. No, yo por mi labor no puedo hablar de eso. Entonces, ¿cómo vas a tener un jefe de gobierno del que no puedes saber nada, ¿no? Sí, del que se guarda su vida privada, al que no puedes acceder? O sea, va a estar imposible quitarse ese estigma como, digamos, con la dinámica que ya estamos viendo que no se va a poder quitar. Pero ahorita Dani decía algo importante, ¿no? Omar García Harfuch es el candidato de Claudia Sheinbaum, es el personaje que está imponiendo. Que también ¿no? habla O sea, de Claudia, ahí se habría va. que preguntarnos por ahí en otro momento. Y porque lo ha defendido, ¿no? No, ¿por qué? Totalmente. Pero En una comida con Claudia se le cuestionó eso, así de, oiga, Omar lo están poniendo en las encuestas hasta arriba y todo, y dijo, no, yo lo quiero para el equipo del gobierno federal, o sea, si gana. Que era como No, pues ni muchos, modo que diga, entonces- sí, yo lo dejé ahí. Pero es Claudia, Clara, me cae de mal. todo esto, pero sí es, pues, ese es el camino de la policía. Si te está dando resultados, si están presumiendo tanto a un Harfuch que da resultados, pues lo mantienes ahí. Si ¿no? tienes la O sea, oportunidad de hacer lo que no hiciste antes, porque la razón que sea, no quisiste, no pudiste, lo que quieras, siendo hijo de García Paniagua, no pudiste, o siendo el Omar García Harfuch profesional, no pudiste con Calderón, no pudiste con Peña, y ahora tienes la posibilidad de hacerlo porque sí el área de seguridad depende de quien manda arriba, y también el área de salud depende de la estrategia de arriba. Sí, pero ahora tienes cómo hacerlo. Hoy puedes profesionalizar policías. Hoy puedes aventarte una estrategia nacional de vamos a apoyar a las policías estatales y municipales, porque él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que no concibe una estrategia de seguridad nacional en donde los estados y los municipios hagan a un lado y no asuman lo que les toca en los estados y todo se lo dejen al federal. Esa es la bandera de él, decir, esto es lo que hicimos en la Ciudad de México, que sí tuvimos una coordinación con las autoridades federales, pero no nos hicimos a un lado de lo que nos tocaba, no se lo dejamos a ellos. Si tienes esa lógica y te funcionó en la Ciudad de México, en la capital, lo que nos hacía sentido a muchos es, bueno, ahora tienes una Guardia Nacional que ya viene con una lógica distinta, que quizás no te encante porque son militares, pero traes una lógica distinta. Papito, tienes policías estatales y municipales donde los puedes echar, y ahí es donde brinca mucho él. O sea, ¿cómo? Y bien lo dice también Luisa, a ver, no puede decir nada porque tuvo el atentado, porque entendemos, quizás entiendo el contexto de seguridad, pero estás disputándote un cargo de elección popular. La gente requiere transparencia. O sea, lo que hoy dices que no puedes decir por seguridad, la ley te va a obligar a decirlo. ¿Qué vas a hacer? Además, es verdad. Y terminando con la pregunta de este lado, por ejemplo, Hugo López-Gatell viene de preferencia, por ejemplo, del presidente López Obrador. O sea, él mismo es el que anuncia, ¿no? Ya me pidió licencia varios funcionarios y anuncia que uno de ellos es Hugo López-Gatell. Después ya vemos el viernes antepasado que comienza Hugo López-Gatell a dar entrevistas y a decir, sí, claro, voy a buscar la candidatura. ¿Viene también como para hacer un contrapeso a esta decisión de Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí, Sí, lo porque yo creo que López Obrador nunca aprobó del todo Omar García Harfuch. Yo sí creo que allí sí puede ser porque creo que además no nos los esperábamos, ¿no? El de López-Gatell sí se llegaba a mencionar, pero sobre todo en este tenor de los destapes hay algo que me llama mucho la atención, que todos son altruistas y de yo pongo al servicio, ¿no? Yo les dije que pongo al servicio mis capacidades de la Cuarta Transformación, y todos piden permiso. O sea, evidencian el dedazo porque es como de, no, y hablé con Claudia, yo hablé y le dije y le hablé. ¿Por qué tienen que pedir permiso? O sea, ahí todos, hasta el Torruco, ¿no? También el diputado Torruco también, que ya salió, y también el Peralta. Bueno, ¿por qué tienen que pedir permiso? Eso llama mucho la atención. Y sí menciona, yo aquí quiero recordar un poco el episodio donde hubo, sobre todo al principio de la pandemia, una especie de diferencia entre Claudia Sheinbaum y López-Gatell. ¿Se acuerdan que hubo no se canceló el Vive Latino en ese momento? Hubo ahí una circunstancia que quizá empezó a romper un poco la comunicación, se veían los rostros de pronto. Ya también hubo especulación sobre reuniones, hubo también columnistas que se colgaron de ese evento para hacer lo que suelen hacer, de tener supuestas filtraciones donde se habrían enfrentado de manera mucho más directa Claudia Sheinbaum y López-Gatell, pero lo que sí es cierto es que esa relación se enfrió en ese momento.
Y yo creo que no es necesariamente, aunque dijo, creo que también con ustedes, que había en la entrevista que ustedes le hicieron a López-Gatell en Café y Noticias, que había platicado con Sheinbaum, creo, sí dijo que había sido espectacular la llamada, también lo dijo creo que ayer en la conferencia de prensa. A mí me parece que más bien es una forma, justamente como decías, Perla, para hacer un poco el contrapeso con un perfil mucho más de izquierda y que quizás sea más la aprobación del presidente de manera más directa. Luisa. Sí, estoy de acuerdo. Por dos, lo que dijo por dos. Vamos con la última pregunta de este debate porque ya estamos cumpliendo casi la hora de transmisión, pero sí me gustaría hablar sobre lo que viene, ¿no? Sobre este proceso interno que tiene Morena. Creo que nos ha quedado claro después de que vemos este proceso nacional y de una manera en cómo escogen a Claudia, que se tiene que ir mejorando también cómo vayan avanzando ellos en sus procesos internos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de los debates. ¿A ustedes les gustaría ver a los personajes debatiendo dentro de una interna y por qué no? O sea, de este lado, ¿a ustedes les gustaría ver un debate, por ejemplo, ya sabemos, Clara Brugada, Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell? Sí, claro, y es muy desafortunado que no haya quedado en las reglas, ¿no? O sea, de hecho en la anterior que dice, está prohibido los debates porque es darle argumentos a la oposición para que nos ataquen. Pues no es para conocerlos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ver debatiendo a Manuel Velasco para darnos cuenta del personaje que en realidad es, ¿no? Y ahorita también me encantaría ver a estos tres personajes, por ejemplo, Gatell, que tiene una mega facilidad de palabra, a una Clara Brugada, de la que ya ahondamos la semana pasada, y a un Harfuch, que pues es un policía, ya lo dijimos aquí, sin ser, sin que decir policía sea como demeritarlo. Ajá, sí, no, en lo absoluto. O sea, es su profesión, pues. Es su formación y su profesión y su área en la que él se ha desarrollado, ¿no? Es muy lamentable que no lo tengamos, debería ocurrir. Digo, ya ahorita estaba viendo lo de Peralta, no sabía la verdad. Es un tipazo, Peralta, que salió de Hacienda. Sí, una disculpa por de eso. aduanas. Ajá, no sé si Torruco, pero a estos tres personajes me encantaría verlos, me encantaría escucharlos, como pues capitalina ya, pues sí, nos quedamos sin esa oportunidad. Todo porque no quieren darle argumentos a la oposición, pues nos quedamos nosotros sin escuchar de qué se trata y quiénes son esos personajes y qué opinan de temas tan concretos, sobre todo porque claro que tienen que tener un compromiso. O sea, si se quieren ir por la línea del no tocar fibras sensibles, la Ciudad de México no está para eso, nunca lo ha estado. O sea, en la ciudad lo que se necesita es gente que tenga una visión, ahora sí como dice el presidente, sin zigzagueos. O sea, es o no es, y la Ciudad de México es eso, no necesita de pragmatismo, sino de alguien que de verdad tome una rienda directa y gobierne esta ciudad tan complicada. Que siempre ha sido de izquierda, además. Sí, yo lo que pondré sobre la mesa como para ya darle cierre a todo esto es, efectivamente lo que pasa dentro de Morena en este momento es que sabían que Omar, o sea, el tiro inicial sabían que iba a ser Omar Clara, ¿no? Lo habían planteado Omar Clara. Pero el tema de género es el que está jugando el rol. Y ante el miedo de, ¿y si queda hombre, qué hacemos? Del sector, digamos, más puro de Morena, llamémosle. O sea, que Morena también tiene sus divisiones, es completamente normal entre los partidos, sus corrientes más bien. Ante un sector que, como una primera opción, diría, es que Clara es natural. A Harfuch lo ven como de, creo que no es aquí, puedes hacerlo en otro lado, o sea, no es a la jefatura de gobierno, y ahí es en donde sale Gatell. Porque Gatell venía haciendo ruido, pero en realidad como que, sí, no, quizás, o sea, ¿qué va a hacer aquí Gatell? ¿No? Y terminan diciendo va Gatell, que sería como la opción B del lado de los fundadores del partido, llamémosle, en la Ciudad de México. Si no es Clara, es Gatell. Pero entonces, ¿qué es lo que podría definir esto? Sabemos que en las elecciones del 2024 el tema de paridad va a jugar para todos los partidos y estamos hablando de 9 gubernaturas, ya contando la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Tienen que postular más mujeres que hombres, entonces vamos a tener al menos 5 candidatas versus 4 candidatos hombres, que podría ser más o menos lo que se podría manejar. Sobre todo esta zona que es Puebla, Ciudad de México y Veracruz, se definen entre estos tres. Veracruz, no hay manera que vayan a bajar a Rocío Nale. No, sí, o sea, Veracruz ya está definido como mujer. ¿Qué es lo que va a pasar? El tema está entre Puebla y Ciudad de México. En Puebla, los punteros son 2 hombres y luego viene una tercera que es mujer.
No sé, aquí es donde tengo las dudas, porque normalmente Puebla termina siendo definido el género por lo que ya definieron los demás estados. Pero yo no sé si en este momento va a ser al revés, porque estás hablando de la Ciudad de México. Yo no sé si van a Puebla a subir al tercer lugar, que sería una mujer, en los punteros de las encuestas, para que quede hombre en la Ciudad de México. Eso es lo que creo que tendremos que ver en este proceso, que es mucho más allá que una decisión de la ciudadanía, de los debates. Ahí se van a evidenciar. Exacto, ese es el punto. Entonces, yo estoy muy de acuerdo y yo fui de las, como creo que todas dijimos, es que también a nivel nacional necesitábamos un debate, porque no es peleense entre ustedes, es cada uno de ustedes representa un camino de la continuación de la transformación. ¿Cuál es ese camino? Aparte igual se pelearon. Exacto, igual se pelearon. Aquí creo que ya traen como más el límite, ya vieron lo que pasó con Marcelo, ya tienen como todo este ejemplo de decir, bueno, creo que se puede armar un debate con una completa lógica sana y recreativa. Lo que a mí me brinca y me extraña es ¿por qué la izquierda le tiene miedo al debate? ¿Por qué la izquierda le está teniendo miedo al debate? ¿Por qué la izquierda hoy se está limitando? O sea, hoy la izquierda se está autocensurando porque no quiere que los de enfrente lo utilicen porque ellos traen presupuesto. Y ahí me brinca la tercera. Los perfiles que están, o sea, yo no sé con qué tanta facilidad se van a poder entrevistar a todos los candidatos, incluso al propio Mario Delgado, en todos los medios, tanto alternativos, porque hasta parece que le dan prioridad a los que han criticado y que en las reglas nacionales dijeron es que ustedes están prohibidos. Entonces, les da miedo el debate, me están dando esa imagen que les está dando miedo el debate porque no quiero que los demás digan. Hasta parece incluso que no aprendieron de Andrés Manuel López Obrador y de lo que Andrés Manuel, no como político, sino como líder del partido y fundador, les dejó en el camino. Y a eso sumémosle que, lejos de decir, bueno, si no voy a hacer debates, vayan a todos los medios y entonces hablen y respondan todo, hasta parece también que están limitando. O sea, es como de, me estás diciendo que la izquierda, que es la revolucionaria, que es la rebelde, que es la que siempre está, o sea, que por naturaleza, su naturaleza es disruptora, no quiere debatir. Le da miedo que le hagan preguntas que puedan afectar su imagen y que le den carnita a la oposición. Me estás diciendo que esta izquierda no puede con el debate, con una oposición que en 5 años no logró construir una narrativa. O sea, estamos hablando de, creo que la vergüenza de las oposiciones en el mundo. Es una oposición que en 5 años no logró construir un proyecto alternativo de nación, que su mejor opción en 5 años es Xóchitl para la presidencia y que la peor enemiga de Xóchitl es Xóchitl. Esta izquierda, me estás diciendo que se está autocensurando. Creo que ese es el mensaje más crudo que estoy leyendo de lo que está pasando y que lejos de que sea la ciudadanía la que diga yo quiero a esta persona porque me gustó su estrategia de seguridad, porque me gustó lo que hizo con la pandemia o porque me gustó lo que hizo con Iztapalapa, digan, es que pues es un tema de que si aquí, ¿cómo, o sea, si son 2 hombres o no, ¿cómo le hacemos? Creo que si esto no se corrige y no se encausa bien, le podría pasar facturas, no rumbo a 2024 como tal, sino 2030. Posterior. Yo creo que De este lado. hay que dejar, bueno, ¿quieres decir? No, adelante, quería- adelante. que hay que dejar de decirle encuestas a lo que son elecciones, para empezar, porque a mí, o sea, como que PRD y ahora Morena dicen, son encuestas y todos decimos, son encuestas. No es cierto, son elecciones. Si van a ser vinculantes, es una elección. O sea, yo creo que esto hay que dejar de la hipocresía de decir, es un proceso ciudadano. Tienen que responsabilizarse como políticos de sus decisiones políticas, de a quién me vas a postular, pues, ¿no? Eso es tu plataforma, no la gente escogió. Si así va a ser, pues hagamos unas primarias en forma, ¿no? Las encuestas tienen la finalidad de recabar información y no son vinculantes. Cuando tú le dices a alguien encuesta, el mensaje que le mandas puede ser contradictorio. A ver, si yo creo que las encuestas no importan y me preguntan en una encuesta, ¿prefieres a Clara o a Omar?, a lo mejor yo creo que la respuesta políticamente correcta es Clara porque es mujer y digo Clara. Es distinto, te lo tienen que plantear como elección, no como encuesta. Para empezar, las preguntas también son muy importantes, ¿no? No es lo mismo decir a quién conoces que a quién prefieres, que quién crees que te puede gobernar mejor, que quién crees que le puede ganar a la oposición. ¿Quién crees que te puede defender mejor? También, eso, o sea, yo a lo mejor pensaba que Marcelo Ebrard podía mejor competir contra la oposición, pero me gustaría que me gobernara Noroña, pero como no tiene chance voy a preferir a Claudia, ¿no? O sea, todo eso importa, pues. Por eso hay que hacer primarias en forma, en vez de estar inventándose procesos, ¿no? Junto con el avance del partido.
los pones en igualdad de condiciones. La verdad, cuando debates, ya no es quién tuvo más lana para espectaculares, a quién le cae mejor a los medios, que eso es importantísimo. Los medios, como decías, no tratan igual a todos los aspirantes ni a todas las aspirantes. Ponerles en un debate hace que quienes no eran conocidos sean conocidos y por sus propuestas, no por los escándalos, por lo que decíamos, el momento más googleado de Harfush es su atentado, ¿eh? O sea, ahí también quizá no estamos midiendo por qué se le conoce tanto. Es la primera vez que hay cárteles abiertamente con las camionetas del ratón en Tlalpan, con el cártel Jalisco Nueva Generación, es a partir de Harfush, pues eso también está ahí. Entonces yo diría, hay que hacer las cosas en forma y no dejar de echarle la responsabilidad. Ellos dicen, no, le estamos dando la oportunidad. Proponme algo de verdad, pues, ¿no? Para eso existes como partido político. Y esta onda de los comités estatales paridad de género también va a ser un desastre. Nos están diciendo, se registraron 180 personas, los comités los van a evaluar para reducirlo a 4, me parece que quedó al final, porque eran 4, luego 6, a 4, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Cada comité va a decidir quién va a evaluar este comité, se puede apelar lo que sí el comité. Digo, no sé si me estoy equivocando y eso ya está, pero y luego según hay yo no está comités claro. que tienen a sus favoritos. Por supuesto, y a ver, lo de paridad de género, perdón, también tienen que decir antes en qué estado van a poner mujer y hombre, porque el voto útil cuenta. Por eso decía, es una votación, nada de que encuestas. Si yo, por nada del mundo, quiero que quede Harfush y me dicen que en la capital, es una situación hipotética, estoy hipotéticamente diciendo para explicar. Pues a la hora de votar, si me dicen que van a poner un hombre en la ciudad, no voy a votar por Clara, aunque sea mi favorita. Voy a votar por Peralta, voy a votar por López-Gatell, porque es mi voto útil. O por Torruco, que por quien quieras. Pero voy a usar mi voto de manera efectiva. Si a la mera hora yo voto por Clara y me dicen voy a poner un hombre, pues ese voto ya se desperdició. Y lo mismo al revés, ¿no? La gente que quiera a López-Gatell y que vote por López-Gatell, si a la mera hora le van a poner mujer. O sea, como que creo que deberían de decirlo antes, ¿no? Esta onda de los segundos mejores lugares, o sea, está súper confuso, no han podido ni siquiera explicar ellos. Y creo que eso, como bien dices, en vez de darles lo que están intentando, que es decir que es un proceso transparente y ciudadano, más bien nos está haciendo ver que se gastan muchos recursos a lo güey y que nos están viendo la cara. Porque efectivamente van a poder salirse, como bien decías, por la tangente, diciendo, no, es que aquí iba mujer, entonces no importa que la ciudadanía a la que le dije que iba a tener el peso O más bien hombre. la pregunta que yo tengo es, Yo ¿de les qué va a he de depender decir, eso? yo lo que quiero decir es que hay un tema aquí del debate. O sea, sin debate es una trampa. O sea, a mí me parece que el no conocer las políticas, el perfil del personaje y que solo se decida con base en popularidad o con base en si es guapo, en si tiene un bonito club de fans, me parece bien peligroso porque ¿cómo sabemos que un Omar García Harfuch, por ejemplo, no es admirador de alguien como Bukele? ¿No? En términos de derechos humanos, o sea, el tema de los debates es súper importante porque si se quiere continuar con una política de transformación desde la izquierda, es sumamente fundamental que los personajes no solamente se digan, si se asumieran que en este caso, pues ya ustedes mencionan que no se ha querido asumir abiertamente de izquierda, pero cuáles son las políticas en términos de todo lo que buscarían implementar en sus gobiernos, particularmente en términos de derechos humanos, la continuidad, por ejemplo, también de la militarización en el país, que bueno, hay quienes no quieren llamarle así, pero bueno, el papel de las Fuerzas Armadas en la próxima gestión, bueno, en la Ciudad de México, cómo esa coordinación se va a dar aquí en la Ciudad de México, cuál es la visión que tiene de las manifestaciones que aquí, pues, Sheinbaum también pues reprimió a muchas manifestaciones, sobre todo feministas. ¿Cuál es esa visión que tiene alguien con ese perfil, por ejemplo? ¿Cómo se puede llegar a votar por alguien solo por estos ejercicios, estas encuestas, sin saber qué es lo que cuál es el proyecto que traen espaldas? ¿Quién es el equipo que los va a acompañar? Es más, las reglas explícitamente son que no hablen de propuestas. Antes, no, sí, ahorita, exacto. Antes de la encuesta. Gatell ya presentó el proyecto. Pero bueno, fíjate, no, es que Gatell, yo creo que Gatell hizo ahí algo un poco curioso porque presentó un diagnóstico, ¿no? Fue así, se la puede que se puede, fue diagnóstico nada más. Déjame pasar la resonancia. o sea, yo sé que ya nos vamos, yo ya. Lo sé, córtame, pero creo que, yo sé, pero, o sea, creo que esas dudas, o sea, el que queden esos vacíos, el que nosotros nos quedemos con preguntas y el que no tengan un plan B de no queremos hacer debates, pero entonces me voy a ir a todos los medios y voy a contestar libremente lo que me pregunten, es lo que deja una ciudadanía con, y luego, por ejemplo, en el caso de Harfush, voy a jugar a ser
abogada. O sea, voy a jugar ahora sí a ser su defensora. Igual hay muchas cosas que nosotros, por no saber, porque él no las responde, porque él no dijo pues estamos dándolas pues es que no te presentaste, no fuiste, no dijiste, no declaraste, no hiciste. No has cooperado. No cooperaste. O sea, ¿cómo quieres que yo sepa y cómo quieres que yo tenga una opinión distinta si no me estás dando la información? Y cuando te la preguntan dicen, es que por un tema de seguridad personal, pues no puedo. O sea, es como de, ¿dónde están esas respuestas? Porque tengo amigos que lo adoran, o sea, que son muy cercanos y que lo ven como una persona que va, literal, la palabra que usaron fue, le gusta hacer el bien y trascender. ¿Ok? ¿Cómo? O sea, bien lo decía también Adri, o sea, si no me vas a dar propuestas, dime entonces qué hiciste como un ejemplo de política de izquierda dentro de la institución. O sea, ¿qué son estas cosas que no sabemos? Y el no saberlas nos está dejando en una situación de, pues es que ¿por quién voy? O sea, ¿qué hago? Ese blanco creo que es el que, por eso sigo cuestionando, o sea, hasta parece que les da miedo parecerse a Andrés Manuel, pero dicen que son los más cercanos o los más parecidos a Andrés Manuel. No logro entender todavía cómo funciona eso. Pues ahí están las conclusiones de esta mesa de versus Omar García Harfuch versus Hugo López-Gatell. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta este punto de la transmisión. Déjenos acá abajito sus comentarios porque vamos a estar muy pendientes también de las propuestas que nos dejen para quien quiere ver aquí en esta mesa de un lado, del otro, cómo ha visto hasta este momento también todos estos programas que le hemos presentado en Estudio B. Déjenos su me gusta, compartan esta transmisión y difundan lo que ya... Sí, también. Suscribirse. Acá abajo, deja tu like, suscríbete, activa las todo. Notificaciones y propónganos el siguiente versus. Así es, pues ya escucharon, así que nos vemos el próximo domingo en este espacio versus. Que pasen una muy bonita noche y una muy bonita semana. Hasta pronto. Listones, pausa y regresamos. Me impresiona tu capacidad de impresionar, ¿eh? De también, impresionar. Estoy pero impresionada de cómo improvisar. impresionas. Ya sé, ¿de qué? Yo me pongo bien nerviosa, así, cuando como que me interrumpen y traigo ya como mi bienvenida, es como, se cancela así. Ya no sé qué decir. Como que, ajá. Y bueno, vamos con todo. Arrancamos este café y noticias, ¿ves? Ya contaminando todo, sí, fue culpa de Luisa. Perdón. Vamos a seguir, 3, 2, 1. Ya. Cortamos. Va de nuevo. Ya no te voy a ver. Sí. Perdón. Ya fue villana.